Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, es un placer saludarte una vez más en una nueva edición del Reloj de Dios, compartiendo desde la ciudad de Guatemala. Saludos para toda Latinoamérica, también Europa y otros países en donde nos acompañan. Gracias por eso. A propósito, hoy vamos a tener la oportunidad de abrir para ustedes las preguntas, así que vamos a contestar algunas de las que han enviado a nuestro número de WhatsApp, más 502 56 17 90 99. Vamos a hablar de los escenarios escatológicos: mundo, tierra, iglesia, Israel, cosmos, familia y Babilonia. Los anfitriones principales ya están ante la pantalla: hermana Leti de Enríquez, nuestro apóstol Sergio Enríquez y el Samariana García, quien te habla en nombre de todo el staff. Apóstol, qué gusto saludarlo. ¿Qué celeste está hoy el cielo? Sí, gracias a Dios. Así como dijo, eran las últimas palabras de David, ¿verdad? Habrá un día que va a haber un resplandor sin nubes, el cielo va a estar ese es el reinado del Señor Jesucristo en el milenio. Entonces, para recordarlo, me vine así hoy para inspirar, ¿verdad? Okay. Un cielo despejado. Apóstol, y esta semana fue despejada en cuanto a noticias. Al contrario, no hubo muchísimas que seguramente fueron para prestar atención. Sí, realmente, Elcita, yo creo que todas las cosas que pasan, lo creo con todo mi corazón, están escritas en la Biblia. Las cosas de mucha relevancia, importancia, que afectan a la humanidad, yo creo que están escritas en la Biblia. Algunas están encriptadas en parábolas, porque la Biblia así lo dice: hablaré en parábolas desde el principio. ¿Cuál era el propósito de hablar en parábolas? Bueno, en primer lugar era esconder cosas, ¿verdad? Digamos, cuando en Mateo capítulo 13 los discípulos le preguntan al Señor: ¿por qué les hablas en parábolas? El hablar en parábolas como que divide a los grupos en el siguiente sentido, los clasifica. La palabra más adecuada es clasificar más que dividir. Entre los que les están revelando: a vosotros os es concedido conocer los misterios, pero a ellos no. Entonces ahí ya los clasificó. ¿Por qué les hablas en parábolas? Yo creo que cuando el Señor nos habla, porque ellos tampoco entendían, los discípulos tampoco entendían. Sí, claro. O sea, ninguno entendió la parábola de 13, 1 y 2, en donde empiezan después 6 parábolas más, 7 en total. Entonces, la cuestión está: ¿quién se interesó en preguntar? Solo los discípulos preguntaron. Los demás no, se quedaron: qué bonito, ore por mí, para que se me quite la picazón de tal cosa. Entonces iban detrás de otras cosas. Por eso Jesús preguntó, en cierta oportunidad, le preguntó a unos discípulos de Juan: ¿por qué me sigues? ¿Cuál es el propósito que me sigues? Es una pregunta que resuena hasta nuestros días y que Dios y nosotros debemos de responder. ¿Por qué me sigues? ¿Cuál es tu propósito para seguirme? Digamos, una pregunta que le pondríamos a hacer acá, me la tengo que hacer yo mismo, pero se la tiene que hacer cada uno, y yo también, como el que tiene el micrófono, en el nombre del Señor, le digo: ¿por qué me sigues? Sí. Porque algunos siguen al Señor porque su hogar se destruyó y quieren una restauración del hogar. Entonces, ¿por qué lo sigues? Pues para que me devuelva a mi marido, diría la señora. Bueno, entonces te lo devuelve, ¿y qué va a pasar después? Te lo devolvió, ¿y entonces ahora qué? Se pueden alejar de Dios. ¿Por qué me sigues? Es que estoy en la quiebra y entonces necesito que me rescates de las deudas. Está bien, te voy a ayudar. ¿Por qué me sigues? ¿Por qué aquellos leprosos? ¿Por qué siguieron a Jesús? Pues porque tenían lepra. Sí. Entonces el Señor les dijo: vayan, preséntense a los sacerdotes. Y entonces se notó porque los seguían. 9 de ellos se fueron sin dar gracias y solo uno regresó. Uh-huh. Entonces yo creo que todos nosotros debemos de preguntarnos el por qué, ¿verdad? Es una pregunta que el Señor nos hace a nosotros. Uh-huh. Y bueno, pero volviendo a la temática que siempre nos ocupa, claro, escatológica, ¿verdad? Es como que si Dios nos estuviera abriendo nuestros ojos ante la noticia diaria, ¿verdad? Uh-huh. Incluso, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué hacemos este programa? ¿Cuál es la razón para hacer este programa? Sí.
Sí, es que hermano, es que tenemos que hacerlo porque fíjese que usted dijo que cada semana lo teníamos que hacer y entonces, pues esa no es una buena motivación. No. Realmente la motivación es suplicarle a Dios que mientras vamos hablando de esto, vea una revelación sobre nuestra mente, ojos, corazón, oído, y vayamos entendiendo un poco más del plan eterno que Dios tiene para nuestra vida. Así que sí, hay una cantidad de noticias que son relevantes, y yo te repito que creo que están encriptadas en la Biblia, algunas como parábolas, como lo estábamos platicando, otras están solo escondidas y otras están encriptadas en secuencias numéricas que en algún momento se han descubierto, ¿verdad? ¿Podría poner un ejemplo? Sí, exacto. Digamos, hace algún tiempo estuvimos dando una serie de temas, hace ya muchos años, tal vez unos 20 años, que se llamaba Secuencias Equidistantes encontradas en el libro de Génesis, ¿verdad? En donde era una especie de claves matemáticas que fueron presentadas en medios matemáticos científicos y que la exploraron muchísimo, más que cualquier postulado de cualquier matemático. Esto lo investigaron porque tenía tintes religiosos. Entonces no se atrevieron a sacarlo de la noche a la mañana, pero después no tuvieron más que sacar la evidencia. Habían secuencias equidistantes imposibles de que se dieran en el libro en el Pentateuco, claro, en los 5 primeros libros, ¿verdad? Claro. Que es decir que cada determinado número de letras aparecía una letra codificada y al formar todo el mensaje era un mensaje que ahí estaba. No voy a hablar de eso, pero es apasionante. O sea, revelaba algo que no era fácil de ver. Sí, por ejemplo, solo por ponerte un ejemplo, digamos, en Deuteronomio 28, cuando el Señor dice las maldiciones de la desobediencia a Israel, ahí empezaron a aparecer, que se vieron con computadora, secuenciadas letras que aparecían formando palabras bien interesantes. Por ejemplo, una de las primeras palabras que apareció fue Ciclón B, con Z, Z-I-K-L-O-N, Ciclón B, B grande. Y ese era el químico que utilizaban para matar a los israelitas en las cámaras de gas. Wow. Y en Deuteronomio Dios ya aparecía encriptado. Y era precisamente en Deuteronomio 28 cuando Dios les estaba diciendo, si no me obedecen, estas maldiciones vendrán sobre ustedes. El ciclón B. Ciclón B. Pero si lo leemos Deuteronomio 28 así, no se mira, pero el que lo lee en hebreo y cuenta las palabras, en hebreo aparece la palabra ciclón B. Ahí también aparece la palabra, el nombre, el apellido Hitler. Dios santo, también allí en Deuteronomio. Sí, en Deuteronomio 28. Santo Dios. Entonces, ¿qué pasó? Esto nos llevó a analizar, bueno, a todos, ¿verdad? Pero yo francamente solo lo leí, lo estudié, lo que otros eruditos estaban investigando, y a mí me interesó mucho. Y solo lo comprobé, pues no fui yo el que lo descubrió de ninguna manera, estoy diciendo eso, pero cuando lo vi, lo estudié y hay libros, hay un libro que se llama así, Secuencia Equidistante encontrada en el libro de Génesis. Otro ejemplo, desde los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, a partir de la primera palabra, de la primera letra, que es la letra que empieza Bereshit, bara Elohim en hebreo. Entonces, a partir de la primera letra, que sería la Beit, Aleph Bet, al contar de ciertos números y llegar, se empieza a formar una frase, ya no palabra. Con una letra formar una palabra y con las palabras formar frases. Y entonces empieza a formar Jesús es poderoso.
Jesús es poderoso en todo el libro de Génesis, en todo el libro de Éxodo. Y cuando se llega al tercer libro, como que fuera el candelero, así, empieza en el sentido contrario la misma palabra. Entonces son cosas muy extrañas. Por ejemplo, para ponerla más sencilla, en Isaías 53, que es donde se habla del cordero, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, y su generación, ¿quién la contará? Que está hablando de la muerte del Señor. Ahí, solo en ese capítulo, encriptadas están los nombres de los 12 apóstoles, quitando a Judas de una vez. Y están los nombres de los que eran los 2 sacerdotes en ese tiempo del Señor. ¿Cómo puede ser posible eso? Encriptado en tan pocas letras. Sí. Los matemáticos han metido esto en computadoras y es imposible. Las posibilidades, esas que ponen una en 1,000,000, eso es imposible que suceda, y eso lo tiene la Biblia. Entonces yo te digo, todo lo que está pasando, todo lo que pasa, todo lo que sucede está encriptado en la Biblia. Todo lo que sucede está encriptado en la Biblia, ya sea con parábolas, por eso necesitamos la revelación, o encriptado de esa manera. Sí. Algunos se fueron más lejos. Yo dejé de darle seguimiento a eso porque cuando uno empieza a verlo, empieza a buscar palabras, ¿verdad? En vez de leer la Biblia, y eso para mí era como una corroboración y no para andar averiguando qué cosas vienen, ¿verdad? Para eso está el Espíritu Santo, que nos va a enseñar todo. Sí. Pero posteriormente se dijo que estaba escondido el nombre de Lady Di. ¿Ah, sí? ¿Te imaginas? ¿De la princesa Diana? Dios mío. ¿Te imaginas? De miles de años. Claro. Bueno, entonces yo incluso he llegado a creer que parte del libro de la vida está encriptado ahí, en donde están los nombres de todos los que nos vamos a salvar. Bueno, eso es otra cosa. Ay, Dios mío, qué lindo saber que está nuestro nombre ahí en la Biblia, apóstol. Puede ser una posibilidad. Pues para contestarte, perdona que te interrumpa, para contestarte cuando me decís de las noticias, y que yo creo que todas las noticias, todas las más relevantes, absolutamente las más relevantes, las que pueden cambiar la fisonomía del planeta, de la humanidad, de esta creación, están en la Biblia. Ningún otro libro lo tiene. Apóstol, y antes de que nos adentremos ya en las preguntas de la audiencia, ¿cree usted que si alguien con esa visión, con esa capacidad hubiese logrado encontrar esto que usted decía de Ciclón B y de Hitler, lo hubiese descubierto antes de la Segunda Guerra Mundial, algo se hubiese podido evitar, se hubiesen salvado a los judíos, que era para ellos eso, o eso no era para que se salvaran, era solo para decirles todo lo que va a pasar aquí en la Biblia está? Mira, no se hubiera evitado. El Señor relató una parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Y que se murieron los dos, y que uno se fue llevado al paraíso y otros a la cárcel. Ampliamente conocida la parábola extraordinaria que el Señor dijo. Y entonces, en la angustia, en la llama, el rico le decía a Abraham que envía a Lázaro para avisarle a mis hermanos que no se han muerto, que esto es real. Sí. Entonces Abraham le contesta, no, las escrituras tienen. Si no le creen a las escrituras, no van a creer si alguien se levanta de los muertos. Fíjate lo que está, el que se levanta de los muertos es Jesús. Sí. Pero para que nosotros creamos en Cristo Jesús y la revelación, tiene necesariamente que participar el Espíritu Santo. Porque es que eso es lo que dice la Biblia. Digamos, el Señor dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. ¿Y cómo lo va a traer? Con revelación, porque la Biblia dice, el que oyó y aprendió de mi Padre, viene a mí. Entonces tiene que haber una revelación. Mira, el Evangelio, por eso insistimos, no es una religión. Algunas personas no quieren oírlo y le etiquetan inmediatamente como religión. Pues están en su derecho. Sí. Pero quizá el Señor quisiera tocar su corazón para hacerles ver que esto es algo más. Fíjate que el ladrón que está en la cruz, hay 2 ladrones y en medio está el Señor. Sí. Los 2 lo están vituperando y le están diciendo un montón de cosas. Y de repente uno de ellos cambia. ¿Por qué cambió?
¿Por qué se cambió? Y se detuvo en aquel dolor que traía la crucifixión. ¿Por qué cambió? Tuvo que haber habido un toque de revelación y cayó al otro. Y le dijo, cállate porque vos y yo estamos pagando nuestras culpas. ¿Quién va a aceptar? Si todos los que fusilan dicen soy inocente, un grito por la patria, ¿va? Y él dice, no, nosotros somos ladronotes, ¿va? Pero este es un hombre justo que nada hizo. Sí. Entonces, ¿quién le reveló que él era justo? Y después le dice, Señor, ¿cómo? Pero si lo habían torturado, el Señor estaba hecho una masa sanguinolienta, le habían, según el libro de Isaías, le habían arrancado las barbas, lo habían torturado toda una noche, le habían puesto una corona de espinas, la sangre estaba sobre... ¿Cómo le dice Señor? Y lo reconoce como rey. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Tiene que ser una revelación. Si no hay revelación, no hay nada, aunque le muestren todo. Mira, ya para concluir esta parte de la temática, pero ni modo, nos fuimos por ahí, ¿verdad? Claro. Que tal vez le vamos a cambiar el nombre a este programa, en vez de Reloj de Dios, Conversatorios Espirituales o Conversaciones Espirituales. Claro. Pero cuando asesinaron a Isaac Rabin, que era un líder judío, primer ministro, y lo asesinaron, había alguien que había descubierto encriptado en la Biblia que lo iban a asesinar, y fue y se lo mostró a Isaac Rabin. Se lo adelantó y le dijo, aquí está codificado que a usted lo van a matar, y lo tomaron como un farsante. Dios. Y lo mataron. Y claro, cuando lo mataron de plano, que lo pusieron como un sospechoso, ¿a tú? Claro. ¿Y por qué? Casi está adelantando lo que él mismo va a hacer. Pues sí, claro. Pero estaba encriptado, pero él no hizo caso. O sea, si esto no se usa con revelación, solamente con un conocimiento intelectual, no sirve de nada. No sirve de nada saberse el Salmo 119 de memoria si ese no taladró nuestro corazón. Pero si un versículo, una parte de un versículo, de esos 176 versículos que tiene Salmo 119, si uno solo se hace rema, le cambia la vida a uno. Hay un versículo, por favor, ahí que es impresionante. Hay muchos, pues, desde luego, pero hay una línea en donde dice él, oh, cuánto amo tu ley. Es solo eso, que se le haga rema a alguien. Claro. Lo entendió aquí adentro, sí. No aquí. Ese es el evangelio. Porque el Señor dijo, este es el pacto que yo haré con ellos. Escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las pondré. Sí. Lo dice el libro de Hebreos y lo dice Jeremías también. Entonces, el evangelio es que nos cambia un corazón de piedra, nos dan un corazón de carne y ahí nos escriben. Entonces es totalmente distinto. Pero volvamos a la escatología, que también es apasionante, pero me apasiona. Por eso te digo, sí. ¿Qué noticias? Todas, mencioname. Bad Bunny, sí, no sé si está ahí en la Biblia. Pero todo lo que pueda. Pero te aseguro que los estilos musicales que han desviado la juventud sí están en la Biblia encriptada y en parábolas, ni siquiera en secuencias equidistantes, numéricas. Dios santo, apóstol. Bueno, pues vamos entonces a entrar en materia, pero toda esta parte también nos ayuda a tener un poco de referencia. A veces quisiera la gente acercarse a usted, hacerle preguntas, y bueno, hoy se da la ocasión, así que vamos a abrir entonces el número de WhatsApp, por si ustedes quieren enviar sus preguntas ahora mismo, más 502-5617-9099. La primera, siendo Israel el país con el mejor servicio de inteligencia y las IDF, Fuerzas de Defensa Israelíes, ¿cómo es que los terroristas de Hamás lograron burlar la seguridad de las fronteras e ingresar? Lo digo en el sentido que se ha rumorado que un tipo de conspiración se pudo haber producido. Nada es por casualidad. La pregunta entonces es, ¿ahí no había seguridad en ese momento por algo? ¿Será que alguien cortó esa seguridad? Bueno, cualquier cosa que dijéramos sería una especulación. Cierto. Humana. Sí. Porque revelación, como la que estoy explicando hace un ratito, yo, respecto a ese evento, del por qué, sí. Los agarraron así con la camisa levantada, no la tengo. Puedo especular,
Pero repito, esa no es una relación, es solamente una manera de pensar, ya con el avance de todo lo que ha sucedido posteriormente. Sí. Por ejemplo, posteriormente se descubrió que uno de los brazos de la Organización de las Naciones Unidas, que eran los que alimentaban y por donde se canalizan millones de dólares para ayuda de alimento, etcétera, de todos los gazatíes, estaban involucrados. Sí. Entonces, ahí ya uno puede elucubrar y decir, ok, eso son las Naciones Unidas. Ellos también tienen inteligencia y saben lo que los otros están pensando y diciendo, porque seguramente tienen agentes. Las Naciones Unidas, ¿dónde no va a tener agentes? Entonces, pero después ya cuando Israel señaló que por lo menos unas 12 personas de esa organización habían participado, entonces yo creo que humanamente podría ser y decirse, wow, estos se infiltraron. Y vulneraron sus sistemas de seguridad, que tal vez aquellos estaban viendo solo a los gazatíes y jamás se imaginaron que una organización con tanto prestigio a nivel mundial pudiera ser un instrumento que utilizaban los terroristas. Claro. Porque pues eso es lo que salió en las noticias. Yo estoy acusando a nadie, sino que eso es lo que uno empieza a pensar. Porque para que después también 12 países que donaban dinero les retuvieran el dinero para ya no darles, y dijeron que tenían dinero para alimentar a los gazatíes hasta marzo, ¿verdad? En todo lo que había venido, que lo habían administrado y todo, pero ahí se volvió entonces parte de la respuesta que yo le daría al hermano sería esto, pero repito, esa es una elucubración, no es revelación. Ahora, vamos a lo que a mí me compete, que es la Biblia. Y ahí lo que yo logro leer entre líneas es el tiempo que Dios ha permitido vivir. A ver, déjenme explicar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón aquel emperador romano firmó un decreto que se había que hacer un censo? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Le dio picazón? ¿Alguien se le metió un zancudo? ¿Qué pasó? Pues yo no sé, tendría que especular. Pero cuando me voy a la Biblia, la razón de peso es que había que cumplir una profecía. Que Jesús iba a nacer. Y tenía que nacer en Belén de Judá. Y María no estaba en Belén de Judá. Estaba en Nazaret. Entonces ella tenía que viajar para que se cumpliera la profecía. Y tú, Belén de Judá, no me eres más pequeña, porque de ti saldrá el que será el caudillo del pueblo. Entonces tenía que cumplir la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Entonces Dios hizo que Nerón firmara. Nunca supo, César nunca supo que era lo que estaba haciendo. Claro, que era parte de un plan. Era parte de un plan divino. Sí. Entonces firmó y se cumplió la profecía. Ahora, ¿qué pasó con esta situación, con lo que estamos viviendo? Ok, desde principios del año pasado, yo les hacía ver que la palabra profética más segura decía que Abraham había nacido en 1948, años después de la caída del primer Adán, y que a los 75 años de edad había salido de Harán, a grandes rasgos. Sí. Y que entonces, a partir de la llegada del postrer Adán al infierno y su resurrección, habían pasado aproximadamente 1948 años, contados en el calendario gregoriano. Y entonces nació Israel. Qué casualidad, como que fuera una cosa al calco. Sí, tal cual. Y después a los 75 años se estaban cumpliendo en el 2023. Entonces dijimos, algo grave va a pasar en Israel, porque va a cambiar la historia que traen, va a tomar otras dimensiones. Y lo dijimos desde el principio, lo repetimos como a la mitad del año, pero no es porque Dios me lo hubiera revelado, sino porque ahí está en la Biblia, la palabra profética más segura. Entonces, el 7 de octubre, estos
¿Por qué razón? Que si la inteligencia, si los grupos de seguridad, si todos los infiltrados, sí. no sé por qué, no sé qué César firmó algo ahí, Sí. pero se metieron y explotaron una de las cosas más terribles que ha sucedido y que todavía no cesan. Después, ¿cuánto tiempo tenemos de eso? Como Son 5 meses de octubre para acá. Y ahorita las muertes que se han dado, la invasión, las repercusiones a nivel mundial, ¿qué es lo que está pasando? Se está cumpliendo una profecía. ¿Cuál es la profecía que se está cumpliendo? Bueno, hay un montón de profecías que se están cumpliendo con esto. ¿Cuál sería en este momento? Digamos, una de ellas, nosotros vemos lo que pasa ahorita, digamos, a Israel lo han llevado ya ante un tribunal suizo en La Haya, Sí. para señalarlo de estar cometiendo crímenes de lesa humanidad. El mundo entero tiene grupos, aunque no sean todos los gobiernos, sí hay grupos que también están manejados y manipulados por alguna mano oscura dentro de los propios países para condenar a Israel. Sin protestar por todos los rehenes que tienen los terroristas, ¿verdad? Es decir, tú oyes, dejen de bombardear, pero no oyen protestas, devuelvan a los rehenes. No son gente inocente, son civiles, no son militares, y aunque fueran militares, los agarraron en tiempo de paz. No había guerra entre esos dos países para que hicieran eso. Tú no miras que los grupos organizados alrededor del mundo estén protestando para que regresen a los rehenes que todavía tienen cautivos, pero sí están protestando para que Israel deje de bombardear y se retire. Sí. Pero ¿cómo se van a retirar? Ok, nos retiramos. ¿Y los 100 y pico de rehenes que están ahí? ¿Qué va a pasar? Ahí me los devuelven por pedacitos. No, si me los devuelven por pedacitos, también ustedes van a terminar en pedacitos. Es prácticamente lo que les está diciendo Israel. Entonces, claro, eso causa furor en las naciones. Entonces empieza a suscitarse algunas cosas que vienen a desencadenar en el cumplimiento de la profecía. Digamos, una de las profecías es la de Zacarías capítulo 12. Lo voy a leer. Zacarías 12. Sí, dice profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. Santo Dios. Eso sí está sin lugar a dudas no encriptado. Pues, está sí, claro. Más claro, no sí. canta un gallo. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Sí. Entre paréntesis, pone los cimientos y forma el espíritu del hombre dentro de él. Así que desde que venimos a ser entes, hay un espíritu dentro de nosotros que se está formando. ¿Ah? Sí. Bueno, ese sería un pasaje para enseñar un poquitito más de que uno es persona desde que esté en el vientre de la mamá y no cuando ve la luz en el parto. Claro. Pero es otra cosa. Claro, declara lo siguiente. He aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. ¿Quiénes? Irán. Gaza, Jordania, Siria, Líbano, Irak, Irán, Yemen, Egipto, Turquía. Es una copa de vértigo, como cuando tiran una piedra así en una laguna que estaba quieta y se empiezan a formar círculos concéntricos así de la onda expansiva que se va dando. ¿Ah? Así, y hasta llega aquí a Guate. Sí. Que estamos lejos, ¿ah? Lo vemos lejos, pero pasó con el COVID, lo vimos lejos. Exacto. Y terminó también acá. Bueno, y estamos lejos geográficamente también de Israel, pero no estamos lejos espiritualmente. Claro. Porque nuestros ojos han sido abiertos para ver el reino de Dios y para leer la Biblia. Sí. Entonces nosotros analizamos de otra manera distinta. Nosotros no somos politólogos ni somos expertos en ninguna de las expertise que tienen personas que están analizando lo geopolítico y las relaciones internacionales. Yo lo que estoy viendo es la Biblia, sí. ¿Verdad? Y claro, la información que ellos puedan dar puede ser muy valiosa, pero la revelación no se puede sustituir. Sí. Y que venga iluminación a mi mente y a cada uno de los oyentes para que sigamos leyendo. He aquí haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya asedio contra Jerusalén,
también lo habrá contra Judá. O sea, digamos, nosotros sabemos que Jerusalén está partida ahorita a la mitad. La mitad la tienen los palestinos y la mitad la manejan los israelíes. Ok, ahí está partido. Pero Judá no. Judá está más abajo. Cuando afecte Jerusalén va a afectar Judá también. O sea, ella habla de todo Israel. Pero en aquel día, en ese día, que yo creo que está muy cercano, y por las noticias que vemos, sucederá que aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos quiere decir todos. Todos los pueblos. Tal vez alguien se pregunta, ¿y por qué tanta bulla por un pedacito de tierra? Es Israel, señores. Claro. Y Dios dijo, el creador del cielo y la tierra dijo, que cuando ellos estuvieran en este problema, él iba a ser su problema, iba a ser el problema de todo el mundo. Todos los pueblos. Todos los pueblos. Pero aquí hay una advertencia. Todos los que la levanten, la piedra pesada, para tirársela, todos los que la levanten esa piedra serán severamente desgarrados. Yo en base a esto te puedo decir que yo creo que Europa va a ser severamente desgarrada. Cierto. Y que ya está siendo desgarrada. En su infraestructura, en su economía, está siendo desgarrada severamente. Protestas, además del clima que les está dañando también. Es impresionante. Sí. Más que a Estados Unidos. Sí. Porque Estados Unidos tiene un fuerte grupo de personas que abogan y protegen a Israel. Exactamente. Aunque ya ha dado declaraciones contrarias y también pide un cese al fuego, pero Sí, pero con miedo. Sí, y no miedo a Israel, claramente, sino que a los votantes y a lo que ellos le llaman el Super PAC, ¿verdad? Que son los fichudos que dan el dinero para las elecciones. Claro. Entonces se miden las palabras, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque hay un grupo fuerte de gente que se opone. Habrá locos hay en todos lados que hablan porque tienen boca, ¿va? Claro. pero sin conocer esto. Entonces aquí dice, los que la levanten serán severamente desgarrados. Pero mira esto, qué tremendo. Y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Y si lo que tú ves, digamos, el hecho de que ahora la condenen diferentes países, Sí. que diferentes países, no, que eso no está bien, que los congresos que empiecen a condenar a Israel, ¿va? Y pues uno dice que asombroso también el carácter de los israelitas y de Benjamín Netanyahu, que lo presionan sus propios aliados. Exacto. Y le dicen que termine la guerra. No va a terminar. De una vez les digo que no. Vamos a platicar para pacificación. No voy a esto hasta que me devuelvan a los israelitas que se llevaron. Sí. Padre Santo. Bueno, entonces esto brota de la pregunta que me hacían, ¿verdad? ¿Por qué la inteligencia... ¿Por qué no lo detectaron? ¿Por qué no lo detectaron? La respuesta es, era un plan de Dios. Qué interesante, apóstol. Y con un sustento bíblico impresionante. Bueno, y aquí veo otro montón no de profecías, decodificado, decodificado, mejor dicho, ¿sí? no codificado, ese está decodificado. También está la profecía que dice que el Líbano será destruido, que Damasco será destruido y eso no se ha cumplido en toda la historia de Damasco. O sea que eso se tiene que cumplir. Y ahí es en donde se están escondiendo algunos de Hezbollah. Otro grupo terrorista. Otro grupo terrorista, ya no jamás. Y Israel también les ha bombardeado ahí. O sea, un día de estos los desaparecen. Porque Israel tiene las armas que todos los otros quisieran tener. Claro, apóstol. Bien, vamos a continuar y seguramente el tema de Israel volverá a ser importante porque es uno de los escenarios escatológicos. Antes de ir a la pausa, esto va a estar, creo yo, bastante fácil de responder porque es una pregunta que surgió en algún momento, pero hay insistencia de la audiencia, así que la repetimos. Actualmente, ¿en qué trompeta estamos de lo que dice el Apocalipsis? Yo creo que siempre lo voy a ver así, ya empezó a sonar todas las trompetas con excepción de la quinta, ¿verdad? Porque cuando suene la quinta, entonces sí empieza el primer ay, y entonces ahí ya hay cronología. En las otras trompetas no hay cronología, pero cuando llega la quinta trompeta,
sexta y séptima, digamos, la quinta trompeta, la cronología son 150 días. Y lo dice claramente. Ahí empiezan los 150 días y ya la sexta trompeta viene 3 años y medio. Y la séptima trompeta, otros 3 años y medio. ¿Eh? Entonces, creo que nosotros estamos antes de la quinta trompeta. Y hemos explicado bastante de cómo empezó a sonar la trompeta. Porque algunos, cuando yo digo esto, se jalan el pelo, dicen, no puede ser, como si no se ha abierto ni un sello. Y yo creo que se abrieron todos. Es exactamente, mira, la forma como lo he explicado es, si a mí me llevan una botella de agua, la abro, ya rompí el sello, pero no me la he tomado. Pero el sello está roto. El sello está roto. Le puedo empezar a dar sorbos, pero no me la he tomado. Entonces yo creo que así se abrieron los 7 sellos. Ya se abrieron. Y se les ha estado dando sorbos. Porque lo que vemos que está profetizado en Apocalipsis capítulo 6, con los 4 jinetes del Apocalipsis, es una cosa que la vemos a diario. Entonces son sorbos. Pero cuando estos confluya totalmente, entonces ya tendrá que ser la quinta trompeta. Y es en donde la iglesia tiene que volar, y mientras va a la mitad del cielo, porque lo dice 8:13 de Apocalipsis, el águila va volando con la cola manchada de sangre y su dirección es hacia el cenit, va gritando, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra por los 3 toques de la trompeta que están por tocar los 3 ángeles que faltan! Entonces, ahí empiezan los 150 días y sin pausa, diría yo. Sí. Y así que para contestar esa pregunta, yo pienso que estamos en la cuarta. Ok, sí, en la cuarta, Dios santo. Apóstol, haremos una pausa, pero cuando regresemos seguimos con las preguntas que ustedes han enviado al WhatsApp del Reloj de Dios. No se vaya. En un momento regresamos con el Reloj de Dios. Estamos de vuelta con el Reloj de Dios. Agradecemos que sigas con nosotros. Hoy nuestro apóstol Sergio Enríquez está contestando algunas de las preguntas de la audiencia de todo el mundo, pero también en nuestro estudio tenemos una interrogante. Hermana Leti de Enríquez, adelante. Apóstol, disculpa, ¿qué relación tiene el pasaje de la mujer adúltera que todos querían apedrear con lo que está pasando, lo que está sucediendo ahorita en Israel? Amén. Interesantísima la pregunta, y quiero contestarle, tomarme un minutito para hacerla ver. Solo quiero que me recuerden de que hablemos lo de la trompeta, que no terminé. No es que no haya terminado, sino que creo que tenía que explicar algo más acerca de esas trompetas. Ahora, con el pasaje que tú dices, es bien importante, y me imagino que tu mente espiritual relacionó piedra, que estoy aquí, será una piedra pesada, el que levante una piedra, que le acabo de leer en Zacarías 12, ¿verdad? Sí. Que el que levante una piedra va a ser desgarrado severamente, con este pasaje que dices. Y me parece una aplicación extraordinaria, porque cabal lo que yo estaba leyendo acá, dice, sucederá aquel día que haré que Jerusalén una piedra pesada en la mano de todas las naciones. ¿Para qué? Para lapidarla. Sí. Eso se relaciona también, se puede ver con esta mujer adúltera, precisamente porque Israel está acusada de adulterio en la Biblia. Pero Biblia, es otro tipo de adulterio. Sí, pero por eso es la figura. Exacto. Digamos, el Señor incluso le dice a Israel que le dio carta de divorcio por el adulterio. Y en el libro de Oseas dice que adulteró, dice que fornicó y dice que se prostituyó. Wow. O sea, cuando vemos a esa mujer que tú mencionas, sí podría ser un tipo perfecto de aquel Israel que fue pescada en el pecado. Entonces, y todas las naciones queriéndola apedrear, sí, ¿verdad? Pero entonces aparece Jesús, como dándole un tiempo, porque eso es otra cosa. Jesús nos dio a nosotros la oportunidad de perdón, pero también a Israel, porque por eso falta la semana 70 de Daniel, que viene a ser la finalización que la Biblia en algún momento le llama la consolación de Israel. O sea, sí tiene esa relación y sería una buena aplicación, ¿verdad?
Claro, apóstol. a eso. Bien, vamos antes de continuar con otra de las preguntas, tenía pendiente algo que quería mencionar de la cuarta trompeta, ¿o en qué trompeta estamos? Sí, lo que pasa es que cuando se habla de trompetas, también existe una confusión. Y mucha gente utiliza esa confusión para plantear una idea que no es bíblica, pero ellos la hacen ver bíblica. Ellos dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación porque la Biblia dice que va a sonar la trompeta, la final trompeta. La final trompeta. ¿Ok? Okay. ¿Esto en qué pasaje lo dice para diferenciarlo? Desde 1 Corintios 15 y 1 de Tesalonicenses 4, dice, porque sonará la trompeta, pero habla de la final trompeta. 1 Corintios 15. Entonces, digamos, yo voy a utilizar esto para poder explicar esto y ampliar un poquitito más. Ahí en la Biblia aparecen 7 sellos, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Y después de los 7 sellos aparecen 7 trompetas. Y después de los 7 trompetas que involucra 7 copas, ¿verdad? Las 7 trompetas involucran las 7 copas y los 7 sellos y las 7 trompetas. Entonces, aquí están preguntando, aquí lo que preguntaron es, ¿en qué trompeta estamos? Y 1, 2, 3, 4, y yo acabo de decir que al final de esta cuarta trompeta hay un arrebatamiento y después viene la quinta, la sexta y la séptima. Pero ellos utilizando el versículo que dice a la final trompeta, entonces ellos dicen no, la iglesia pasa la tribulación porque todavía no ha sonado la final trompeta. Ese es el argumento que ellos utilizan. Pero lo que no se dan cuenta es que existen 3 trompetas, 3 clases de trompetas. Número 1, la trompeta del Padre. Número 2, la trompeta del Hijo. Y número 3, la trompeta del Espíritu Santo. Pero también existen trompetas angelicales. Estas son trompetas de ángeles. Las primeras 4. Todas las 7 son trompetas de ángeles. Lo dice ahí, el ángel sonó la trompeta, el ángel sonó pero cuando se habla de la final trompeta, cuando venga el arrebatamiento, lo que debemos de notar es que dice primero, lo vamos a leer mejor, ¿verdad? Aunque la mayoría de todos nosotros lo sabemos, si me permiten, lo vamos a leer, 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 17, perdón. Primera Tesalonicenses, solo permítanme un segundito, ahorita llegamos. Fíjate cómo dice en el 16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, no dice con trompeta de ángeles. Entonces el argumento de aquellos que dicen que la tribulación, que los cristianos van a pasar la tribulación porque hasta acá va a haber resurrección, están confundiendo la trompeta angelical con la trompeta de Dios. Aquí dice claramente que es una trompeta de Dios y entonces los muertos en Cristo restarán primero. Aquí ya no es acá, sino que tendría que ser acá. Aquí tendría que sonar la trompeta final. De la trompeta final de 1 Tesalonicenses 4:16. De ahí vendrían, seguirían las trompetas angelicales hasta acá. Esa era la cuestión que quería pues medio aclarar con lo de las trompetas, ¿verdad? Entonces entre la 4 y la 5 suena la trompeta final de Dios. Exacto. Y es allí cuando se levanta la iglesia. Yes. Muy bien, continuemos entonces. Gracias, apóstol, porque así nos deja libres de cualquier confusión. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, siempre relacionada con Israel. ¿Por qué los israelitas no ven a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador del mundo, sino lo ven simplemente como un profeta? No solo los israelitas, todo el mundo mira a Jesús como un personaje histórico. Aún los religiosos que dicen creer en Él, es un personaje. Lo miran, y por eso es que Pablo dice, y si a Jesús conocimos según la carne, ya no lo conocemos según la carne. ¿A qué se refiere? En aquel tiempo, pues algunos
caminaron con él. Digamos, los hermanos de Jesús, la gente que lo rodeó. Ellos lo conocieron en este tabernáculo, ¿verdad? En donde él lloraba, sentía hambre. Sí. La Biblia, uno de los pasajes más cortos de la Biblia es Jesús lloró. Entonces, los que lo conocieron en esa dimensión, Pablo les dice, ya no lo conocemos así. Ahora ya no es así. Ahora es un personaje que se levantó de la muerte, que se sentó a la diestra del Padre, que le reinstalaron toda la gloria que tenía antes de venir a la tierra. Entonces ya no lo conocemos según la carne. En otras palabras, nosotros, que ninguno de nosotros lo vivió, porque nos gustaría estar en una cápsula del tiempo y llegar al año 30 de la época cristiana, ir a buscar a Jerusalén. Miren, no han visto por aquí un personaje que se llama Jesús, ¿verdad? Y, sí, por ahí anda. Usted, donde hay un montón de gente, ahí métase, ahí va a estar él, ¿verdad? Claro. Y entonces ahí llegaríamos nosotros en una cápsula del tiempo, quizá como la mujer con el flujo de sangre arrastrándonos para tocarle el borde del manto, pero ahora tenemos algo más grande porque Él está resucitado y tenemos al Espíritu Santo. Bueno, pero volvamos a este punto. Entonces, ya no podemos nosotros verlo como un personaje histórico. Sí. Que no lo podemos ver o conocer en un pesebre, como un bebito. No podemos elucubrar a Jesús en Egipto y a los 12 años. No, lo que nosotros conocemos ahora es a partir de la crucifixión, muerte y resurrección y glorificación y ascensión de Jesús. Entonces, ¿por qué no lo conocen ellos? Por la misma razón que ningún otro del mundo lo puede, porque esto es solo por revelación. Si no te lo revelan, te pueden educar, puedes recibir clases religiosas en donde sea. No, y podríamos decir que la revelación, antes de la revelación está la fe. Yo diría que sí. Vamos a ver cómo se regresa esto. Ahí está. Ahí está, me han enseñado bien. Ahí está para los que toman foto, porque que les quede para los estudios. Entonces, antes de revelación, diríamos que está la fe como para que esa gente pues no lo tome como algo literal y que lo analice con una mente humana, sino primero tiene que dar ese paso de fe. Por eso es que yo insisto en que todo lo bueno empieza en Dios. Nosotros no tenemos nada bueno, ni siquiera tenemos fe para creer en Él. Entonces Dios nos dota de fe y aunque sea en un resquicio y abriendo medio así la ventanita, llega una lucecita, un rayito de fe y ¡pum!, y reconocemos a Jesús como el ladrón que expliqué en el segmento antes de la pausa, ¿verdad? Sí. Entonces él hace un ratito estaba blasfemando. Algo pasó. Algo le pasó y dijo, no hombre, ¿qué estoy haciendo? Sí. Tuvo que venir ese momentito. Entonces ese momentito de fe, por eso la fe se compara con una semilla que se va convirtiendo primero en una hortaliza y después en un árbol. Sí. Se transforma, ¿verdad? Sí, va creciendo, evolucionando. Y esa fe es necesaria para ser salvo. Yo te digo, si de veras tú crees que Jesús es Dios, eres salvo, eres salva. Sí, sí, no, por eso cuando Felipe estaba con el etíope, el eunuco que iba de regreso a Etiopía, y le dijo, aquí hay agua, ¿me puedo bautizar? Solo una cosa le contestó, ¿crees? ¿Crees? Sí, creo. Al agua. Claro. Sí. Porque si él se hubiera bautizado sin creer, la verdad que solo se hubiera refrescado en aquel caluroso desierto. Un rito más humano, sin duda. Bien, apóstol, vamos con la siguiente pregunta. Si las hijas de Lot tuvieron que procrear con su propio padre, ¿es que aún no existían o ya no existían más pueblos sobre la tierra? ¿Por qué ocurrió eso? Precisamente ese es el gravísimo pecado de ellas, porque sí existían otros hombres. Ellas dijeron que no. Ya no hay varón sobre la tierra. ¿Cómo no? Habla que en ese momento había cantidad de gente. Incluso Caín. Caín, ¿con quién se metió? Claro.
¿Acaso había Tuvo que procrearse con tenía alguien una más. su hermana, pues? Sí, es cierto. No, él lo que tenía era un hermano y lo mató. Entonces, ¿qué? Había un pueblo que se llamaba Nod, que era de una raza paralela humanoide. Esa es otra cosa tremenda. Dios santo. Pero había un pueblo ya. ¿Dónde exactamente encontramos eso para poderlo? Bueno, en el libro de Génesis, al leer la historia, que es una historia apasionante, Sí. vemos que hay una creación en el Génesis 1, 26 al 28 y hay otra creación en Génesis 2. Ahí hay Génesis capítulo 1 son abismos de tiempo y de historias. Entre el 1.1 y el 1.2 hay un abismo de tiempo que sucedió, una catástrofe, un cataclismo en la tierra. Sí. Entonces Dios creó, según Génesis 1, 26 al 28, al hombre con la mujer. Sí. Los creó juntos. Eso lo repite después diciendo en Génesis capítulo 5, versículo 1, que Dios los creó a ambos juntos. Va. Pero en el capítulo 2 solo creó a un hombre. Y después lo durmió. Sí. Le sacó una costilla y él la reconoció, tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, el de 1.28 tenía su propia creación y sus propios animales, pero ellos fallaron. Entonces, por eso es que Dios levantó del de Génesis 2. Por eso hay primer Adán, segundo Adán, tercer Adán, cuarto Adán, y Jesús es el último Adán. Ya después de él ya no hay. Pero ahí pues es mucha tela que cortar, Sí, pero sin duda. que de veras ahí sí tendríamos que conversar. El programa sí nos tendríamos que dedicar varios programas para hablar de eso. Pero no lo debería haber hecho, pero lo dije, ¿verdad? Y entonces ellas cometieron un incesto, ellas habían sido contaminadas por Sodoma. Sodoma tenía unas costumbres sexuales terribles. Sí, Digamos, en Sodoma se deja ver en la historia bíblica, se deja ver que ellos tenían lo que se le llama íncubo y súcubo. ¿Qué sería? Que son relaciones sexuales con seres que no son humanos. Animales. No, eso ¿Con sería qué bestialismo. Muy bien. Sería con razas como ángeles, ¿verdad? Y eso incluso son cosas que se dan en la actualidad y que hay que liberar. Digamos, a veces hay que liberar a mujeres que son visitadas en las noches por seres espirituales, con ese problema, y a hombres también. Wow. Es decir, sigue ocurriendo. Sí, pero de una manera diferente. espiritual. Entonces, Sodoma era como la cuna de eso. Entonces, cuando ellos vieron a los ángeles, los de Sodoma vieron a los ángeles, entonces querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Wow. Y por eso no le aceptaron a las hijas, ¿cómo se llama? Lot. No le aceptaron a las hijas, porque él salió y le dijo, tengan mis hijas, son vírgenes. Según él, pues, seguramente son vírgenes, no han conocido varón. Sí. No las queremos a ellas, queremos a los ángeles, a los hombres que entraron ahí contigo. Entonces, ellas venían y venían contaminadas. Lo primero, imagínate, se van rápido, porque fue una salida de emergencia. Sí. Va a caer fuego del cielo, vámonos. Entonces se fueron. Y ellas, ¿de dónde sacaron el vino con el que embriagaron a su papá? Quiere decir que ellas se llevaron vino. Tuvieron tiempo de empacar lo que querían. Pues tenían que agarrar solo lo básico, ¿no? Un vestido extra, sandalias extras, comida, pan para el camino, algún abrigo, ¿no? En este tiempo hubiera sido pasaporte, dinero, la tarjeta de crédito. Superioridad de los niños, lo que fuera. Sí, algo para irse. Como hacen los que salen de sus países para... Algo llevan, ¿verdad? Claro. Algo llevan. ¿Ella qué llevaron? Galones de vino para poder embriagar. ¿Por qué llevaban vino? Sí. Ya tal vez lo tenían ellos en mente pues para... probablemente, no sé, pero ya estaban acostumbradas a ese tipo de actitudes y actividades. Entonces la mayor le dice a la menor, ya no hay hombres en la tierra, embriaguemos a nuestro padre. Y después que nos conozca sexualmente y obtengamos hijos de él. Sí. Entonces, de ahí nacieron Amón y Moab.
Moab y Amón. De ahí vinieron los moabitas y los amonitas, ¿verdad? Hijos de cada una de las hijas de Lot. Entonces, sí habían hombres. Ellas estaban contaminadas por Sodoma. Salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió de ellas. ¿Y ese también era plan de Dios, apóstol? No. Eso no era plan de Dios. No como la respuesta anterior acerca de lo que está ocurriendo con Israel. Sí, no, eso no era una profecía. Ellos están fuera de la voluntad de Dios, totalmente. Y es más, los ángeles le dijeron a Lot a dónde se tenía que ir. Y él no quiso ir a ese lugar. Le dio miedo. Era Zoar, se llamaba Zoar, que quiere decir pequeño. Él dijo que no y se fue a una cueva. Dios no quiere que nuestra casa sea una cueva. Cada vez que hay una cueva en la Biblia, las cosas van mal. Pero ese será otro tema también, ¿verdad? Bien, apóstol. Siguiente pregunta. ¿El aliyah es solamente para Israel o para todas las naciones? Aliyah es una palabra hebrea que le da significado a la finalización de la diáspora. Entonces, una de las maldiciones que Dios había dado sobre Israel si se portaban mal era que los iba a dispersar. La dispersión, y óigase bien, la dispersión es una maldición. Claro. Porque es lo contrario a la unidad. La separación. La separación, la división, el divorcio, la diáspora, son separaciones. No podemos decir que sea una bendición. Wow. ¿Verdad? Que Dios pueda perdonar, esos son otros 20 pesos. Pero no es bendición. Y que Dios pueda restaurar, porque mencioné la palabra divorcio, ¿verdad? Que Dios pueda restaurar, puede restaurar Dios, desde luego. Y de hecho, ellos fueron dispersados, divididos, divorciados. Sí. Aliyah es la finalización de eso, el perdón de Dios para que regresen a su lugar. Entonces, a Israel se lo llevaron a todos lados. E israelitas aparecieron en todos lados. Aquí en Guatemala hay israelitas, en Colombia hay israelitas, en Argentina, en todos lados. Cometí el error de mencionar 3 países, pero por la siguiente razón. Digamos, en Colombia hay un lugar que se conoce como, ellos le dicen Antioquia. Nosotros le decimos Antioquía en la Biblia. Y ahí está comprobado que más del 90% tienen raíces judías. ¡Wow! De aquella diáspora llegaron allá. Sí, pero ellos ya crecieron no como judíos, crecieron como gentiles, pero la genética que tienen es israelita. En algún momento, eso yo le llamo a eso, incluso hemos dado temas acerca de eso, las tribus perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Sí. Porque, digamos, incluso con gente de otro idioma, digamos, muchos de israelitas habitan en Estados Unidos y bajo otras nombres, digamos, hay diferentes, digamos, a nosotros, a los que vinieron y hablamos español, se les dice sefardíes o sefarditas. En Argentina está la mayor concentración de argentinos hispanoparlantes. En Nueva York, de judíos hispanoparlantes, sí, perdón. En Venezuela también hay muchos. En Nueva York, solo que son angloparlantes. Y vienen, no son sefarditas, sino que son ashkenaz. Entonces, los pusieron por todo el mundo, por Rusia, en todo el mundo. Entonces, cuando viene la aliyah, es como que el Señor empezara a sonar el shofar para llamarlos, ¿verdad? Y entonces empiezan a regresar. Eso ya se empezó a dar, pero no se ha dado completamente. Todavía falta que se dé. ¿Empezó con el Estado, con el establecimiento del Estado de Israel? No, desde antes empezó. Desde antes empezó, fue paulatinamente creciendo y tiene que crecer más. Por eso es un problema, porque ellos todavía no han poblado el sur de Israel, que se le llaman el Negev. Ellos no lo han, es un desierto. Y ellos lo tienen que poblar porque la Biblia dice que lo van a poblar. Ese es un lío. Por eso es que, como se fueron a todos lados, sí, y se regresan de todos lados, entonces eso también lleva el problema. Pero ya se multiplicaron, sí, ya no son los mismos que se fueron. Ya no son. Ahora, la pregunta era si nosotros también íbamos a hacer eso. Si otras naciones van a tener eso. Yo entiendo que ellos lo que están preguntando es, digamos, yo no sé de dónde viene tu familia. Elsa Mariana García.
Jiménez. Jiménez. Sí. Los dos son apellidos latinos. Israelitas. ¿Israelitas? Los dos son apellidos que aparecen en un listado de judíos sefarditas que huyeron a América. Wow. Jiménez y García. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a ir a Israel? No, definitivamente, probablemente no, pues, porque tú también habría que ver qué otra genética tienes. Claro. Además eres cristiana. Sí. Entonces para nosotros cambió eso, porque cambió el sacerdocio, cambió la ley. Exacto. ¿Verdad? Entonces en ese sentido, no, todas las naciones. Los inmigrantes, entonces, digamos, los que viven en Estados Unidos van a tener que regresar a Guatemala, o los mexicanos, los 12 millones de inmigrantes legales que están allá se van a tener que regresar. No. Pero en lo espiritual sí. Porque en lo espiritual, ¿cuál sería lo espiritual? Sí. Que digamos, nosotros tenemos que volver al lugar de donde nacimos, de donde salimos. ¿Y de dónde salimos? Nosotros salimos de la casa del Padre. Por eso el Salmo 23 en parte final dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y a la casa de mi Padre volveré por la eternidad. La casa del Padre, esa es nuestra aliyah. Nuestro éxodo es hacia allá. Es espiritual. Sí, aquí terrenal no tenemos nada que hacer. Ahora si se quieren ir, ese ya será problema de ustedes, ¿verdad? Mejor en un tour que vayan a conocer nomás. Sí. Pero no en este momento. Pero no sabías que tus apellidos eran así, ¿verdad? No. Juntate más conmigo, te voy a enseñar ahora. De hecho, ¿sabe que busqué alguna vez qué significaba García? Y decía que en aquel tiempo donde había mucha esclavitud y eso, decía, el que nombre no tenía, García se ponía. Imagínese eso. Tengo muchos hermanos García por todas partes. Siguiente pregunta, apóstol. Con tanta tecnología, no se burle mi apellido, apóstol. No, que de ninguna manera. Broma. Con tanta tecnología que ha entrado al mundo entero, preguntan si también podría entrar la inteligencia artificial y controlar a la iglesia. ¿Qué opina usted? Mira, de hecho, ese es uno de los gravísimos problemas. Ya ahorita hay algunos movimientos cristianos metiéndose en ese metaverso. Claro. Porque dicen que hacia eso va y que tenemos que tener presencia. Y de hecho nosotros tenemos presencia en todas las redes, no nos negamos a eso, sabiendo que la Biblia dice que toda empresa, porque es un emprendimiento, es algo que se empezó, se mantiene al día en todo, prospera. Y nosotros debemos de estar en todos lados, televisión, radio, internet, en todos lados. Sin embargo, el mismo peligro que corre toda la humanidad con la inteligencia artificial, también lo corre la iglesia. O sea, no lo circunscribamos a la iglesia. La inteligencia artificial está causando estragos ya. Ahorita incluso se mira como un juguete, ¿verdad? Como un juego. Pero digamos, por ejemplo, ahorita con inteligencia artificial hemos visto cómo replican a actores famosos. Vi por lo menos unos 4 de esos actores famosos que están calvos totalmente, como que se volvió moda raparse. Y entonces empieza hablando uno de ellos, se quita un sombrero que usaba en sus actuaciones y se mira pelón, y de repente ya no es él, sino que es otro que salía en Rápidos y Furiosos. Yo no me sé los nombres de Vin Diesel, ese cuate. Y después, mientras él sigue hablando, aparece otro también pelón, pero ni siquiera se nota la distorsión cuando se convirtió en el otro. Y eso lo hicieron con inteligencia artificial, y lo que están hablando es en contra de la inteligencia artificial, diciendo, este es el peligro. Wow. Que empezó hablando el actor que te digo, que creo que es de una película que se llama Breaking Bad, y después, y después sigue hablando de Rápidos y Furiosos, pero no se nota, y después otro, y lo hicieron con inteligencia artificial. Entonces, con inteligencia artificial pueden hacer cualquier engaño, cualquier cosa, cualquier estafa. Esto es terrible. En el mundo es asombroso. Por eso leíamos la vez pasada, estoy hablando mucho, ahorita devuelvo el micrófono y nos vamos. Pero Daniel, capítulo 12,
versículo 4 lo leímos la vez pasada cuando decía, y el aumento será notable, el aumento de la ciencia. Y hay la Biblia Jerusalén, tercera edición, que dice el aumento de la iniquidad. En vez de ciencia pone iniquidad. Tecnología vendría a ser un sinónimo para interpretar ese versículo. Tecnología, ciencia, iniquidad. El aumento de la iniquidad exponencializado con la tecnología. Será terrible, que el amor de muchos se enfriará. De hecho, hablábamos de los hackers, ¿verdad? Que tienen que tener, y nos explicaba también la gente detrás de cámaras que habían hackers éticos, que eran los que cuidaban y blindaban, y están los maliciosos, ¿no? Entonces, sí, pues. Hay que tener cuidado con eso. Última pregunta, y como usted dijo, nos vamos, ¿le parece? Sí, está Muy bien. Se anima a la última. Bueno, esta está un poco larga, pero tiene un contexto amplio. El 2024 es el año del dragón de madera, que comienza el 10 de febrero de 2024, Año Nuevo Chino, y concluye el 28 de enero de 2025, Nochevieja China. Será el año de una criatura mítica, especial en el zodiaco chino, y tiene además un gran significado como la bestia más majestuosa y poderosa. Dice, ¿tendrá mucho que ver este año? Todo esto que mencionó, ¿tendrá que ver en este año? Yo creo que también la pregunta es un poco abierta. Y al ser abierta yo no puedo contestar con un sí o un no. Claro, sino que tendría una explicación muy larga. Pero lo único que yo podría decir al respecto de ello es que aproximadamente hay 40 calendarios que rigen el mundo. Además del gregoriano. El gregoriano es un calendario que pues es ampliamente conocido porque el mundo occidental lo adoptó, sí, ¿verdad? Entonces el mundo occidental se industrializó, fueron conquistadores, etcétera. Entonces el calendario prevaleció. Sí. Pero no quiere decir que se han borrado los otros calendarios. Nosotros conocemos, por ejemplo, el calendario maya, el calendario azteca, el calendario inca. Todas las culturas siempre han tenido calendarios. Los israelitas tienen un calendario basado en Levítico 23, porque el Señor, cuando los sacó de Egipto, les dijo, este será el primer mes del año de ustedes. Entonces, para ellos, la Pascua, que es en abril, es su primer año. Sería nuestro enero. Claro. Entonces, pero ya es otra cultura. En este caso, pues no ha sido no ha tenido mucha influencia, porque pues los mayas, incas y aztecas, pues fueron una cultura muy próspera y todo lo que quieras, pero no trascendieron, desaparecieron, ¿verdad? Entonces aquello quedó como quedan las lenguas muertas, ¿verdad? Sí. Como una historia. Israel sí sigue teniendo su propio calendario que nos sirve también a nosotros los cristianos. ¿Usan ese calendario, apóstol? ¿Lo usan? Sí, ellos sí, desde luego, claro. Muy bien. Las fiestas y todo. Ahora, de hecho, cuando los atacaron en octubre era la fecha de una de sus fiestas, pero sí, en el calendario, basado en el calendario hebreo. Entonces, llegando a los chinos, podría no trascender, pero resulta que los chinos tienen 1.500 millones de personas, que son toda la población de Europa, sí, y un cacho más. Población de Europa y fichas, diría alguien, ¿verdad? Claro. Su crecimiento económico es mucho más que el de Europa, sí, ¿verdad? Y ya se perfila como una de la principal potencia económica en pocos años. Sí. También bélica. Entonces su calendario sí tiene que ver, porque sí, así como el calendario de aquellas potencias que se juntaron en Occidente fue el que prevaleció, ahora ellos aparecen acá con el año del dragón. Este es el año del dragón de ellos, ¿verdad? Entonces ya cuando lo veo yo así, como la Biblia es tan amplia, tiene un espectro extraordinario, aparece el dragón en Apocalipsis repetitivamente, sí, como enemigo de la cristiandad. Y el sistema de gobierno chino es enemigo de la cristiandad y cualquier cosa que sea del fe. Entonces, yo creo que sí tiene que ver con que su fiesta sea del dragón, el año del dragón, el dragón de papel, de madera, lo que sea, y que es
Es impresionante, pero le hacen culto al dragón. ¿Podría decir eso, perdone apóstol, podría decir eso que algo va a ocurrir en este 2024 por ser el año del dragón, por ser una pues sí, festividad que tiene que ocurrir? Claro, por eso vi el dragón, dice, sí. Vi al dragón, pero ¿qué dragón vio? Y dice que es la serpiente antigua, que es el diablo. Ay, Dios mío, ahí hay mucha tela de cortar, porque en el Oriente, según la Biblia, hay cosas que Dios rechaza rotundamente, ¿va? Sí. Pero ya esa es harina de otro costal, de otro reloj de Dios o de otro programa que también le podemos cambiar el nombre para que aquí hablemos solo de escatología y en lo otro de doctrina general. Sí sería bueno. Santo Dios. Habría que ver. Siempre vale la pena repasar algunos temas que de repente se escapan. Sí. Pues yo quiero despedirme bendiciendo a cada uno de los de la audiencia y a cada uno de los que me ayudan acá, a ti, Elcita, a los hermanos del Control Room, sobre todo a mi esposa que me hace el favor de acompañarme acá en este programa tan bendecido. Le agradezco a ustedes también y los bendigo en el nombre de Jesús, rogándole al Padre que por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, haga descender sobre ustedes ese rocío del cielo, esas gotas de la noche, esa lluvia y ese aguacero, que espiritualmente hablando, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Amén, apóstol. Muchas gracias. A ustedes, gracias por la sintonía. Recuerden compartir este programa. Pueden escucharlo de nuevo también acá mismo en el canal de YouTube del apóstol Sergio Enríquez o bien en el podcast. Será hasta una próxima ocasión. Que tengan un buen descanso. Hasta pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.